para recordarles a los residentes que hay un sitio tanto en internet, una página web, como también una aplicación en donde se muestra cantidades de videos de muchas de las patologías y es un sitio muy bueno para aprender no solo cómo hacer las imágenes de diferentes patologías, sino también aprender de los propios defectos, donde aquí hay mucha información. Ustedes ven que además de la información que dan del defecto, también tiene cantidad de videos en diferentes vistas, y no solo eso, sino que también le explican a uno cómo hacer la vista, y uno también puede escoger esta opción de mostrar los nombres de las diferentes partes o estructuras que uno ve en la vista. Así que es muy hecha muy académicamente. Así que se los recomiendo para que la gente que está interesada en cardiopatías congénitas. Los objetivos principales de esta charla es que ustedes puedan identificar los diferentes componentes de la formación biológica del septo interauricular, como también distinguir entre verdaderos defectos del septo interauricular y diferenciarlos con comunicaciones interauriculares fuera del septum primario. Identificar los tres tipos de defectos que hay del septum primario y también identificar los otros tipos de defectos que no son propiamente del septum primario, sino son canales o comunicaciones o ventanas. Y el resumen de esta charla está aquí, en que lo que les voy a aclarar ciertos términos. Vamos a hablar, les voy a hablar un poco del desarrollo embriológico del septo interauricular, la anatomía de los diferentes huecos y canales que comunican las aurículas y un poco de la correlación anátomo-ecocardiográfica. En cuanto a las definiciones de ciertas estructuras, el septum interauricular podemos definirla como pared que es compartida por ambas cámaras auriculares. Y dicha pared, pues, es única. Hay una continuidad entre del lado de la pared de la aurícula izquierda con el lado de la pared de la aurícula derecha. El septum primario es sinónimo del septum interauricular. Una CIA ostium secundum nos referimos a un defecto o varios defectos de propiamente el septum primario o fosa oval, que también se puede hablar uno puede llamarla fosa oval. Y en cambio el septum ostium primario o ostium primum es un hueco debajo del septum primum que está intacto y es parte del defecto de lo que es un grupo de defectos del septum auriculoventricular, o también lo podemos llamar como defectos de tipo canal AB. Y estos, pues, por eso es que yo no voy a hablar hoy de CIA ostium primum, sino que cuando veamos de canales AB, vamos a hablar también de CIA ostium primum. Quiero que quede bien claro que no todos los huecos o canales que comunican a las aurículas son defectos del septum primario. Y esto tiene que estar clarísimo después de que yo les dé la charla.
Ya a las 3 semanas se forma bien el tubo, ya tenemos un tubo endocárdico primitivo, bien formadito, en donde encontramos un extremo, que es el extremo caudal, donde llega las venas primitivas, el seno venoso primitivo, la aurícula primitiva, el ventrículo primitivo, que es principalmente el ventrículo izquierdo, y de ahí del ventrículo izquierdo, posteriormente se forma el ventrículo derecho, el bulbus cordis, que forma el tracto de salida del ventrículo derecho y parte del ventrículo derecho, pues, y parte del tronco arterial, que también, pues, se forma por otros componentes. Ustedes ven que en esta etapa de 3 semanas, el de fetal o de gestación, si vemos un corte de este tubo, vemos que no solo tiene células endocárdicas y miocárdicas, sino que entre el miocardio y el endocardio hay una gelatina cardíaca que en esta etapa ya está llena de células mesenquimatosas, que son las que van a originar tanto los tabiques interauricular como tabique interauricular, como también van a originar los famosos almohadillas o cojinetes del canal AB y también del tronco arterioso. Esto lo pongo nada más para que ustedes vean dónde está situado el tubo primitivo cardíaco y la parte caudal es la parte venosa y la parte fálica es la parte arterial. Pues esto después tiene que cambiar, obviamente. Y posteriormente, a medida que se abomban las diferentes partes de las aurículas y los ventrículos, la posición de las aurículas y los ventrículos van a cambiar de tal forma que las aurículas van a quedar arriba en forma cefálico y los ventrículos van a quedar en la parte caudal. Este es un corte muy bonito de todo esto. Lo tenemos gracias al trabajo que ha realizado un grupo de investigadores muy heterogéneo, pero en donde está incluido el anatomista, que es el doctor Anderson. Entonces, la ventaja de tener a este anatomista o patólogo es que todas estas cortes los está haciendo simulando una imagen, como si fuera un corte tomográfico o un corte ecocardiográfico, y de esa forma podemos entender mucho mejor todo esto que a veces podría complicarse. Y en especial si ponemos estas imágenes al revés, como ustedes ponen al corazón, bueno, los cardiólogos que ponen el corazón al revés en las imágenes ecocardiográficas. Entonces, a nivel del desarrollo del septum primario, vemos que el crecimiento inicia en el techo de la pared de la aurícula primitiva. Y en el extremo inferior del techo hay un conglomerado de células mesenquimales, y de ahí en las células mesenquimales va a ir creciendo el septum primario. Además, vemos aquí un mesocardio dorsal que es formado de mesocardio, y en el centro se va a formar una hendidura que al final va a llevar a
la formación de una vena pulmonar primaria. Además vemos que en esta etapa ya el ventrículo derecho se está formando del ventrículo izquierdo. También en etapas iniciales se forman otros cambios muy importantes, que es el alargamiento de este reborde pulmonar derecho, la apertura de la vena pulmonar y mayor crecimiento mayor formación del septum primario, y también observamos perforaciones a nivel de la porción proximal de ese septum primario, ya que al posteriormente esto fusionarse, la porción distal fusionarse con el resto de las estructuras, como los cojinetes y como otra estructura que va a aparecer en una fase posterior, va a cerrar el foramen primario. Entonces tiene que formarse un foramen secundario. Y el inicio de esta formación del foramen secundario son las perforaciones en etapas iniciales. Ya posteriormente se forma ya un foramen bien definido, y vemos cómo aparece otra estructura que se llama la espina vestibular, que es una estructura muy importante no solo para el cierre completo del foramen primario, sino que también es importante, juega un papel importante en la formación del canal, de la formación de dos orificios, de dos anillos del canal vestibular. Ustedes ven, esta espina vestibular juega papel importante en alteraciones de el desarrollo de esta espina vestibular se asocian con defectos del canal AB, con CEAS septum, CEAS ostium primum. La vena pulmonar primitiva la vemos muy bien, y también el seno venoso sistémico, donde llegan aquí las venas sistémicas. Ya casi terminando el desarrollo del septum primum, vemos cómo se fusiona la espina vestibular con la capucha mesenquimal, y esto termina de cerrar el foramen primum. Esta porción no solo se fusiona, sino que se musculariza y forma el pilar donde se ancla el septum primum al borde ínfero anterior del corazón del canal AB. Así que esta porción aquí es muy importante entenderla. En este corte de un embrión humano de 9 semanas, ya vemos cómo está bien formado el septum primario, no así todavía, no se ha muscularizado, ¿verdad? Todavía este pilar de la fusión de la espina vertebral, de la espina vestibular, el capucho de células mesenquimales y los cojinetes del canal atrioventricular. Claramente vemos la división entre aurícula izquierda y aurícula derecha, así, y la entrada de las dos venas pulmonar derecha y pulmonar izquierda. El resultado de todo esto es lo que vemos en esta pieza anatómica, en donde vemos el septum primario, que normalmente por razones hemodinámicas funciona como válvula y se adosa a la invaginación de la pared que,
pero se me olvidó decirles de esta parte importantísima, que es la invaginación del techo de la pared auricular, en donde esta invaginación formará el borde superior del foramen oval. Así que, y esto mucha gente por muchos años lo ha confundido y ha seguido denominándolo como un septum secundum, pero como ustedes ven, está formado por dos paredes, así que no es un septum secundum. Solo hay un septum, que es el septum primario. Y aquí aquí vemos ya que a las 9 semanas ya el embrión se puede ver la invaginación del techo hacia la cavidad auricular. Entonces, de nuevo, aquí vemos la invaginación de la pared, de la pared de la aurícula, del techo de la aurícula. Entonces vemos una pared del lado derecho, del lado izquierdo, y otra pared del lado derecho. Este es el verdadero septum primum. Y aquí todo esto también es parte del septum interauricular. Y como ustedes vieron, tiene tres componentes que se muscularizan. Y eso forma el pilar que ancla el septum primum a esta porción del anillo del surco atrioventricular. También vemos que hay otro septum que se llama el septum auriculoventricular. Tiene una porción, vamos a ver cuál es esta porción membranosa, y el septum interventricular propiamente dicho. La porción membranosa o el septum membranoso está dividido en dos por la inserción de la válvula septal de la tricúspide. Entonces, la válvula septal de la tricúspide, al insertarse en ese septum membranoso, no es muscular, hace que haya una porción superior que es la auriculoventricular y otra porción inferior que es la interventricular. Esta porción auriculoventricular, si no se forma, va a desarrollarse lo que se llama defectos de Garbody tipo 2, que son muy raros, pero son los verdaderos defectos de Garbody, por así decirlo. Los otros defectos que son más frecuentes son los defectos de Garbody tipo 1, son los que se forman en este septum membranoso interventricular, y el jet se va a dirigir hacia la aurícula derecha por varios mecanismos, que eso lo vamos a hablar cuando les hable de comunicaciones interventriculares. Esta es una disección hecha por una patóloga excelente, bueno, no solo excelente patóloga, sino excelente fotógrafa, que se llama Diane Spicer, que trabaja en Estados Unidos, específicamente en Tampa. Y aquí vemos, en esta disección, se le quitó la pared de la aurícula derecha, solo dejando lo que es el septum primario, el septum interauricular y los alrededores del septum, lo que rodea el septum interauricular. Entonces, claramente vemos que el septum interauricular está formado no solo por la fosa oval o septum primario, pero también está formado por este pilar, que es un pilar más que todo situado infero-anterior. Y alrededor de la fosa oval, lo que vemos es la formación de pliegues
o surcos afuera, ¿verdad? Afuera del corazón, se verían surcos, y aquí lo que vemos son pliegues llenos de tejido fibroadiposo, ¿verdad? Entonces, todo esto no es verdadero un septum interauricular. Solo la porción membranosa y el respectivo pilar ínfero anterior. Entonces, en este dibujo podemos aclarar un poquito más lo que es el verdadero septum interauricular. Entonces, el verdadero septum auricular es aquel que tiene una pared común a las dos aurículas. Y ustedes ven que aquí, si ponemos un pin aquí, vamos a entrar a la aurícula izquierda. Si introducimos otro alfiler aquí, vamos a entrar a la aurícula izquierda, pero si introducimos un alfiler aquí, vamos a estar fuera del corazón en este tejido adiposo, fibroadiposo que se encuentra entre las paredes del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, esta está formada por la invaginación, ¿verdad?, del techo de la pared de la aurícula, pero no es un verdadero septum, no es un verdadero septum interauricular. Ustedes ven, si quitamos este pliegue, lo que vamos a estar es fuera del corazón. En cambio aquí, siempre vamos a estar dentro del corazón, ¿verdad?, entre las dos aurículas. Si hay también aquí en esta zona del pilar, también vamos a estar dentro de las aurículas. Si ponemos un alfiler aquí, en esta parte del piso, del vestíbulo, aurícula derecha, vamos a caer al ventrículo izquierdo, lo cual aquí el septum. Estas son otras formas de ver qué es el verdadero septum interauricular. Y aquí arriba, a la mano izquierda, tenemos imágenes de 3D. Y aquí tenemos una imagen patológica correlacionando con la imagen 3D. Y aquí a la izquierda tenemos imágenes de resonancia magnética de esta zona. Entonces, claramente vemos cómo se identifica bien la fosa oval o el septum primario y los bordes de la fosa oval. Lo mismo aquí con transiluminación, esta pieza anatómica, vemos bien la fosa oval, la fosa oval, la fosa oval. Ahora, si hacemos un corte a nivel supero posterior a antero inferior, y lo vemos por medio de TAC, vamos a ver que la fosa oval o el septum primario es solo esta parte. El resto son invaginaciones en donde adentro hay tejido fibroadiposo. Ustedes ven que tanto arriba, a este nivel del corte, como a la mitad de la fosa oval, arriba hay una invaginación, y abajo también hay otra invaginación, que son los bordes que se observan, todos estos bordes en C que se observan en esta pieza, en este eco 3D. Entonces, si hacemos un corte más abajo, vamos a ver que solo hay pared. La fosa oval no está presente en este corte. Y todo esto es invaginación de las paredes. Entonces, después de toda esta explicación, lo que podemos definir claramente es que la pared del septum interauricular está formada por el septum primum o fosa oval y el pilar,
que es más que todo en la zona supero inferior. Perdón, antero inferior. Antero inferior, que es el pilar del septum primum. Luego hay una foramen oval y estos bordes aquí podemos llamarlos, bueno, muchos los llaman limbo, otros, el doctor Anderson prefiere llamarlos bordes, pliegues, bordes de los pliegues, ¿verdad? Estos también son cortes muy bonitos de tomografía con reconstrucción. Ustedes claramente pueden ver en la posición anatómica normal del corazón que hay que insistir que nosotros los ecocardiografistas muchas veces vemos los corazones no en una posición anatómica y a veces nos confundimos que es anterior, que posterior y definimos anterior, posterior en forma arbitraria en base a otras estructuras o la sensación que tenemos nosotros a la hora de mover el transductor. Pero, o sea, estrictamente hablando, el corazón tiene que estar en una posición anatómica y de esa forma poder ver las estructuras y definir qué es anterior, qué es posterior, qué es cefálico, qué es caudal, derecho, izquierdo. Bueno, en esta, que está en posición anatómica, vemos la fosa oval bien clarita. Inclusive también vemos el septum membranoso del lado ventricular. Y esto es ventrículo derecho, esto es vena cava superior, vena cava inferior. Eso es solo nada más viendo esta zona, ¿verdad? Los detalles de los bordes de la fosa oval, a donde llegan las venas pulmonares, y la vena cava inferior, vena cava superior, la aorta, es donde aquí hay un surco también que separa la aorta de la fosa oval. Y también aquí hay una imaginación donde se forma un pliegue para completar el círculo de las estructuras que rodean la fosa oval. Y esta zona, que es la zona vestibular, en donde está aquí el anillo auriculoventricular derecho, esta zona infero-anterior es la zona pilar, que se llama la zona pilar, el pilar, ¿verdad? Este otro corte es como una lateral, donde posterior estamos aquí en la aorta, vamos aquí anterior, ustedes ven como la aurícula derecha es una estructura principalmente anterior, no es una aurícula que está al lado derecho, sino que es una aurícula que principalmente está anterior en relación con la aurícula izquierda. Esta es la fosa oval, los pliegues superior y el pliegue inferior. Claramente son tejidos, son dos paredes, no es una pared común a las dos aurículas, sino son dos paredes y en el medio hay tejido adiposo. Este es simulando un 4 cámaras, en donde lo que tenemos es la aurícula, perdón, un eje corto, más bien, simulando un eje corto, donde tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, infundíbulo y la aorta. Y de nuevo vemos los pliegues que hay entre el infundíbulo y la aorta, entre la aorta, bueno, aquí no está muy bien pintada, pero aquí hay un pliegue entre la aorta y la aurícula derecha. Y aquí, bueno, aquí está el pliegue anterior y el pliegue posterior inferior. Este sí es otro corte simulando un 4 cámaras, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha. Esta es la zona de la fosa oval,
o septum primario, y esta porción aquí es el pilar antero-inferior. Y esto es parte de nuevo, es parte del septum interauricular. O sea que el septum auricular no solo es fosa oval, no solo es fosa oval, sino que también es esta parte que está entre el seno coronario y la fosa oval. Ahorita la vamos a ver en una pieza anatómica. Bueno, esta es la posición para que ustedes vean la posición normal, anatómicamente normal, cómo debe estar el corazón sentado en el corazón. Y eso es como nosotros lo vemos, en 4 cámaras a nivel ecocardiográfico. Así que le cambiamos bastante la situación, cómo está situado dentro del corazón. Y a veces podemos, si no tenemos mucho cuidado, podemos estar llamando superior, inferior, o anterior, o posterior, cosas que no son verdaderamente anteriores, sino son verdaderamente posteriores, como la aurícula derecha. La aurícula derecha, la mal llamada derecha, no es una aurícula derecha, no está a la derecha, propiamente dicho, ¿verdad? En cuanto a los tipos de comunicaciones, en base a la embriología, tenemos que la seia ostium primum, la seia ostium primum, secundum, perdón, o la seia del septum primum, o de la fosa oval, es la mayoría, ¿verdad? La mayoría, que puede ser única, grande, pequeña o múltiples. Está también la seia ostium primum, la tabique interauricular del 10 al 15%. Aunque el porcentaje no es tanto, lo derecho son las seis que esta sería fenómeno superior es un porcentaje importante. Vienen las que son muy raras, y la CIA que desde hace años poca gente ha hablado de eso, de este tipo de CIA, y es la CIA debido al defecto a nivel del pilar del septum interauricular. Ese pilar que ancla el septum primum o la fosa oval a la base del surco atrioventricular. Y esto creo que recientemente salió un artículo sobre el reporte en donde se define que el porcentaje de autopsias, al menos, es de casos en autopsias de un 3 a 4%. Así que probablemente el porcentaje anda de un menos de 3%. ¿Y por qué no lo hemos diagnosticado? Pues no lo hemos diagnosticado porque seguro lo hemos confundido con una seria ostium secundum de la fosa oval, ¿verdad? Y no la hemos identificado bien anatómicamente. Y ustedes ven que están entre el seno coronario y la fosa oval. Seno coronario, fosa oval, ahí está este defecto que se llama, bueno, que lo llamaron desde hace muchos años, seia vestibular. Hay un chino que lo publicó también en un atlas, y una comunicación del defecto del septum primario simple, ¿verdad?
Así que es un poquito, y por eso se prefiere llamarlo CIA vestibular, ya que está en el vestíbulo, pero en una porción donde la aurícula izquierda forma, ese vestíbulo forma una pared entre aurícula izquierda y aurícula derecha. La otra, que es rara también, la CIA de seno coronario, y tenemos la comunicación tipo foramen oval permeable. En adultos se puede ver hasta un 30%, dependiendo de las publicaciones. Puede haber combinaciones de tal forma no exista. En este caso se llamaría aurícula común, una CIA ostium secundum, más una CIA ostium primum, o CIA vestibular, más CIA de seno coronario. O sea, puede haber combinaciones que pues son menos frecuentes. Aquí les dibujo para que quede aún más claro los 3 verdaderos defectos del septum primario o defectos del septum interauricular. Entonces tenemos la fosa oval permeable, la CIA propiamente dicha, ostium secundum, de la fosa oval, y la otra, la tercera, es la vestibular. En cuanto al foramen oval, también el foramen oval puede tener diferentes formas, pero esta, digamos, usualmente es la que se ve, en donde el septum primum no se adosa a la invaginación, ¿verdad? Al pliegue de la pared, que en esos casos la mayoría o muchos la llaman septum secundum. Pues ustedes van a que el pliegue del septum primum o de la fosa oval no se conecta con o no se adosa, no queda adosada con el septum secundum, que en verdad es el pliegue de la pared de la aurícula, de las aurículas, tanto derecha como izquierda. Entonces aquí se forma un canal, ¿verdad? Esta es la fosa oval y se forma un canal con un orificio de entrada y un orificio de salida. Ese es un ejemplo de un foramen oval permeable, aunque el cortocircuito aquí se ve que es pequeño, de izquierda a derecha. Ya sabemos por qué es de izquierda a derecha. La prueba usando burbujas a veces es necesaria, especialmente para aquellos que se les está estudiando de aproplejía, y ustedes ven, pues aquí no es tan obvio, pero en otros casos sí es más obvio el paso de burbujas de derecha, o sea, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Así que ustedes claramente pueden ver la fosa oval aquí, el septum primum, y cómo se adosa a la porción superior del pliegue. Y hay un espacio ahí que sería el foramen oval. En cuanto a los defectos de la fosa oval, osea ostium secundum, pueden ser de diferentes tamaños, diferentes formas, pueden variar el número también, y claramente pues uno ve que esto es un reborde aquí, un pliegue, ¿verdad? Y el defecto no pasa más
se queda en la fosa oval, no continúa hacia los pliegues, porque si no estarían fuera del corazón. Entonces puede variar el tamaño. Entonces son imágenes en 3D y esta es imagen pues en vivo donde estaba en el momento en que se le hizo la cirugía, el cierre por vía quirúrgico. Entonces puede ser muy grande, donde uno de los pliegues, en este caso el posterior, casi está ausente, ¿verdad? Y ese tipo de defectos en donde ya sea el pliegue retroaórtico o el pliegue posterior están ausentes, pues me hace pensar que no solo este tipo de CIAs pueden ser defectos solo de la fosa oval, del septum primum o del pilar, sino que también debe haber alguna alteración en el desarrollo de los pliegues. No es que haya huecos en los pliegues, sino que el crecimiento del pliegue probablemente es inadecuado para que los bordes sean pequeños. Porque uno ve que la fosa oval, la verdadera fosa oval, el tamaño de la verdadera fosa oval no es tan grande y los pliegues usualmente son los que normalmente tiene que haber aquí un pliegue presente, más prominente, por lo que me hace pensar que puede haber otras razones, otras causas de por qué este tipo de CIAs grandes o con pliegues muy pequeños se forman. Son otros casos un poquito más complicados, donde a veces no solo un dispositivo va a servir, sino que puede necesitarse no solo uno, dos o tres o inclusive cuatro. Entonces, en este otro caso hay 4 CIAs un poquillo separadas, por lo cual cerrar esta con uno y cerrar esta con otra puede ser que, dependiendo del tamaño, queden sin. Entonces, por eco transesofágico podemos ver que hay defectos, ¿verdad?, en la fosa oval y no es uno, hay uno, sino varios de diferentes tamaños, como lo ven aquí en la pieza anatómica. Y ustedes ven cómo aquí el doctor Anderson no los nombra como el limbo superior o inferior, sino como bordes de esos pliegues, de esos surcos externos. Otro caso interesante de diferentes formas de CIAs, dando hasta figuras, ¿verdad? Pero estos sí probablemente son un poquito más complejos, entonces por eso es que ustedes lo ven, las fotos que esos pacientes los llevan a sala de operaciones para el cierre quirúrgico. Otras cosas que el eco nos puede ayudar son para evaluar el CIAs, ¿verdad? O sea, sobrecarga de volumen, el tamaño del ventrículo derecho, la presencia o no, la competencia de la válvula tricuspidia, la función, el TAPSE, indicándonos si hay o no una adecuada función a nivel del ventrículo derecho, si está comprometida o no, obviamente la presencia o no de otras malformaciones. Así que la cantidad de información que uno puede obtener por el eco es bastante, tanto no solo anatómica, sino hemodinámica. Y también pues nos va a ayudar durante el cierre percutáneo, o sea, escoger casos que sean ideales para cierre percutáneo, como este caso, donde hay muy buenos bordes, tienen inclusive borde retroaórtico, y también hacer ese estudio antes y durante el procedimiento del cierre percutáneo, ¿verdad? Y ahora con las nuevas técnicas tridimensionales podemos mucho mejor valorar el tamaño, la forma,
si es oval, si es circular. Pues no todas, como ustedes vieron, no todas son ovales, no todas son circulares. Algunas tienen sus formas que es importante para que los intervencionistas planeen bien cómo hacer el cierre efectivo de este orificio. Ese es el famoso defecto vestibular, en donde, bueno, aquí tenemos la tricúspide, aquí se le abrió la pared de la aurícula derecha, esos son los músculos pectíneos de la orejuela derecha, la tricúspide, la región vestibular, la fosa oval, que también tiene ahí varias perforaciones, y además tiene la CIA vestibular. Esto no es el seno coronario. Uno pone aquí un probe o un pin, y lo que va a entrar es a la aurícula izquierda, y el seno coronario está aquí. Los defectos venovenosos, que eso es, digamos, el término más correcto, no defectos del seno venoso superior o seno venoso inferior, sino defectos venovenosos, pueden ser varios. Y la forma de visualizar esto, de conceptualizar esto, es que hay una ventana entre la vena cava superior o inferior con las venas pulmonares superiores o inferiores derechas, por lo cual podemos definir el defecto superior, el defecto inferior, y hay otro defecto que también es muy raro, pocos casos publicados, en donde la ventana propiamente se da entre la aurícula y las venas pulmonares, en donde no juega un papel la vena cava inferior ni la vena cava superior. Y estas se diferencian de un verdadero drenaje venoso pulmonar a la vena cava superior o a la vena cava inferior o a la aurícula derecha, ¿verdad? Esto es diferente. El drenaje venoso anómalo entra directamente se conecta directamente a la vena cava superior o la vena cava inferior. Estos defectos tienen conexión directa a la aurícula izquierda. Las venas se conectan a la aurícula izquierda, pero además tienen conexiones con las venas cava superior e inferior. Entonces, el más frecuente, como ustedes vieron anteriormente, las CIAs es seno venoso superior o inferior, es la más frecuente, o el defecto venovenoso superior entre las venas pulmonares superiores y derechas y la vena cava superior, vena cava superior derecha. O sea, esto hace que haya una comunicación entre estas venas con la aurícula izquierda. O sea, se mantiene, hay una persistencia de la comunicación de todas las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y por ese hecho es que hay una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. A raíz de que no solo las venas pulmonares derechas se comunican con la vena cava superior, sino que también se comunican con la aurícula izquierda al tener esa conexión de las venas derechas a la aurícula izquierda normal, y se forma un canal en donde está el orificio de la aurícula izquierda con las venas pulmonares, o sea, el orificio de la vena pulmonar drenando la aurícula izquierda, el orificio de la ventana entre la vena pulmonar derecha
y la vena cava superior. Entonces, ese es el canal que se forma. Así que no es un hueco como una seía ostium secundum, por ejemplo, sino es algo más complejo que esto. Y esta conceptualización anatómica hace que los cardiólogos intervencionistas puedan cerrarla, ya que esta vena no solo es un drenaje venoso anómalo parcial, sino que también tiene drenaje hacia la aurícula izquierda. Al cerrar aquí el defecto, al poder cerrar el defecto, lo que vamos a hacer es evitar que haya un cortocircuito de aurícula izquierda a aurícula derecha y va a permitir el flujo, todo el flujo, el retorno venoso de la vena pulmonar derecha hacia la aurícula izquierda. Y ya quitamos este cortocircuito, esta ventana venosa. Este es un ejemplo de este caso de seno venosa superior, en donde uno ve un poco de cabalgamiento de la cava superior y la vena pulmonar no se ve bien aquí, pero la vena pulmonar está drenando no solo hacia la vena cava superior, sino que también a la aurícula izquierda. O sea que este es el orificio normal de la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda y aquí es la ventana y esta es la ventana de venosa y por ende se forma un canal entre aurícula izquierda y aurícula derecha con un cortocircuito de izquierda a derecha normalmente, ya que la complicidad ventricular derecha es mucho mayor que la complicidad del ventrículo izquierdo. En cambio, ustedes ven la diferencia con una CIA ostium secundum. En la CIA ostium secundum lo que vemos es un defecto, un circuito directo. Aquí no hay ningún canal y es un circuito directo de aurícula izquierda a aurícula derecha. Este es un video de un caso de un adulto que a veces estas se pueden ir. Si uno no las busca, puede ser que no las vaya a encontrar porque están muy arriba a nivel de la vena cava superior. Entonces se requiere de cortes especiales. En niños no es tan difícil porque usamos mucho los cortes subcostales, pero en adultos donde la ventana puede estar restringida a los cortes transtorácicos, puede ser difícil el diagnóstico de estos defectos y lo único que vemos es una sobrecarga volumétrica importante de cavidades derechas. Pero todo paciente con sobrecarga volumétrica derecha, sin que uno detecte con un foramen oval, una fosa oval íntegra, hay que buscar este tipo de defectos porque son los, digamos, más frecuentes que los otros defectos extra fosa oval. Este es un ejemplo de un caso que son muy raros de veno venoso al inferior, en donde las venas pulmonares no son suprahepáticas, sino las venas pulmonares que están aquí. Estas son suprahepáticas y la vena pulmonar aquí tiene una ventana con la vena cava inferior y lo que se forma es un cortocircuito de izquierda a derecha al haber una comunicación indirecta por este canal que comunica la aurícula izquierda con la aurícula derecha. Pues son muy raras. Los otros defectos extrafosoval o fuera del septo interauricular son los defectos del seno coronario, que también son muy raros y representan huecos a través de la boca del seno coronario.
y dado que el seno coronario drena a la aurícula derecha, pues a través del defecto es que va a haber una comunicación entre aurícula izquierda y aurícula derecha. Hay usualmente persistencia de la vena cava superior izquierda y es un espectro entre un espectro de un único hueco, unas fenestraciones o que esté completamente destechado. Esto es un ejemplo de una serie de seno coronario en donde hay múltiples fenestraciones y eso permite que la sangre que le llega al seno coronario pase a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al seno coronario y hacia la aurícula derecha. Y de nuevo, debido a que hay una mejor compliance, una mejor función aspiradora o de succión del ventrículo derecho, el cortocircuito es principalmente de aurícula izquierda a aurícula derecha. Como ven, frecuentemente también tenemos una vena cava superior izquierda persistente. Este es un ejemplo patológico de un defecto completo del seno coronario, un seno coronario sin techo, y también hay una vena cava superior izquierda persistente. Y a través del ostium del seno coronario es que se forma la comunicación entre aurícula izquierda y aurícula derecha. Como son casos muy raros, los ejemplos son muy pocos. Este ejemplo que encontré no es un verdadero defecto del septum del seno coronario, sino que es una vena superior izquierda, coronario muy dilatado. Ustedes ven aquí el contraste de burbujas y cómo ese contraste pasa por el seno coronario dilatado hacia la aurícula derecha. Entonces, si fuese un defecto del seno coronario, estaría aquí y se vería burbujas entrando a la aurícula izquierda. Es una forma también de hacer diagnósticos, no solo de vena cava superior izquierda persistente, sino también hacer un diagnóstico de un defecto del seno coronario. Entonces, en resumen, ya para terminar, tenemos que la seia ostium secundum, que es en la fosa oval, ¿verdad? Se debe a una reabsorción parcial o total del septum primario. La seia vestibular, la vemos aquí en el vestíbulo entre el seno coronario y la fosa oval, es una falla en la muscularización y fusión de los componentes que forman el pilar del septum auricular, o sea, entre la espina vestibular y el capuchón vesiquimal. La seia ostium primo o primario, que no vamos a ver, que la vamos a ver pues, en el capítulo de defectos del canal AB, es un componente interauricular de los defectos AB o canal. Los defectos del seno venoso o venovenosos es una conexión anómala de las venas pulmonares derechas formando un canal sistémico venoso con las venas pulmonares y manteniéndose la conexión con la aurícula izquierda. O sea que no es un verdadero drenaje anómalo parcial. El drenaje anómalo parcial, las venas que drenan a la aurícula derecha no tienen conexión con la aurícula izquierda. No tienen conexión con la aurícula izquierda y esa es la gran diferencia entre este tipo de efectos con los drenajes venosos parciales. Y los defectos del seno coronario se producen por una reabsorción parcial o total
de las dos paredes que separan el lumen del seno coronario con la cavidad auricular izquierda. O sea que el seno coronario normalmente no tiene, o sea, tiene una pared por sí sola propia y separada a la pared de la aurícula izquierda. Y este defecto pues tiene que ser un defecto donde ambas paredes se afectan, no se forman bien y hacen que haya una comunicación entre la aurícula izquierda y el seno coronario y aurícula derecha. El caso que les dije de las cuatro CIAs es un caso que está en YouTube de un grupo japonés en donde describen, bueno, este caso donde se le cerró a una mujer que se le cerró tres usando tres diferentes dispositivos. Y el cuarto, que fue esta que quedó, se la tuvieron que cerrar pues un año después. Se les dio tiempo para ver si cerraba espontáneamente, pero como no cerró espontáneamente, le tuvieron que poner un cuarto dispositivo. Bueno, eso es todo lo que quería hablarles. No sé si hay alguna duda o pregunta. Doctor Farron, yo tenía la duda con respecto al seno venoso inferior, si era si el síndrome de la cimitarra sería un seno venoso inferior, pero yo creo que usted ya explicó, digamos, que los drenajes parciales se diferencian de los senos venosos por la comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Entonces yo creo Sí, que exactamente. La forma de llegar a la aurícula, de comunicarse la aurícula izquierda y derecha es a través de la ventana. La ventana entre vena pulmonar y vena cava, superior o inferior. Así que en la cimitarra lo que tenemos es esa ventana que comunica las venas pulmonares inferiores con la vena cava inferior, o sea, sino que nos drenan directamente y no tienen un drenaje hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? No tienen comunicación con la aurícula izquierda, esas venas pulmonares inferiores, derechas. perfecto, muchas gracias. Ok. Yo creo que, bueno, si uno oye esto por primera vez, o puede ser que se les enrede un poco o consideren que esto no es algo simple, pero van a ver que si lo leen otra vez con calma, van a poder entender muy bien porque esto es meramente conceptos anatómicos, bueno, embriológicos, anatómicos que están muy bien claros y muy bien demostrados. No hay dudas sobre su existencia. Y pues mucha gente no quiere desaprender lo que ya ha aprendido, ¿verdad? O niega eh, lo que toda la vida le han enseñado a uno como estudiante de medicina, como residente, como lo que ha leído y todavía uno lee en muchos textos. Sin embargo, esto está muy bien probado desde finales, desde el 2000, al principios del 2000, ya eso está muy bien establecido. Entonces, ¿todo bien? Nos quedamos aquí entonces. Eh, Vamos a usar posteriormente, yo voy a usar el chat para que ponerles algún casito, ¿verdad? Sencillito, para ver si podemos repasar lo que se ha visto ahora y también el doctor Mas en la próxima charla nos va a hablar
hablar un poquito más sobre cómo lo importante del eco en las evaluaciones previo al cierre de CIAS y durante el cierre de CIAS en forma percutánea. Yo creo que también esa charla va a estar muy interesante para los residentes y para los cardiólogos que están haciendo esto en sala de cateterismo. Bueno, solo queda agradecerles a ustedes por estar aquí y esperemos verlos en el chat y en la próxima charla que va a ser, creo que el jueves, me parece. Sí, doctor, el próximo jueves a las 7 de la noche. Perfecto. Ok. Muchísimas gracias, doctor, quedó muy claro. Bueno, eso espero. Hasta luego. Ok. Hasta luego. Hasta luego, gracias.